Muy bien, ya terminamos la parte de objetos y recursividad. Ya entramos al segundo parcial. Y antes de empezar a resolver ejercicios que tengan que ver con estructuras de datos, hay que repasar un poco conceptos de referencias a objetos y los tipos de datos genéricos o parametrizados, que me imagino que ya han visto con la ingeniera. En la próxima clase vamos a resolver ejercicios y también, si es que quieren, implementar algún método de las estructuras de datos que están creando. Pero hay, si tienen problemas con el método de inserción, eliminación o acceso, hay varios videos en YouTube de mí y de otros auxiliares también que implementan estas estructuras de datos. Mm, ya. Como ya hemos visto las referencias con objetos, em, antes nosotros vamos a ver solamente directamente, perdón, em, los parámetros por valor y por referencia. En Java, el tipo de dato por valor o por referencia es un poquito raro. A ver, voy a empezar a escribir. Se supone, en teoría, que existen dos tipos de dato, ¿no? Dos tipos de paso de parámetros. Está el por valor, que envía una especie de copia, y el por referencia. Parámetro, no a una función me refiero. El por valor envía una copia del dato. Por ejemplo, si envías un 5, este 5 tiene una posición en memoria, ¿no? Imaginen que vas a enviar un int a 5. Tiene una posición en memoria. Por ejemplo, este. Aquí guarda un 5. Cuando tú envías esta variable a una función, le envías como parámetro, no le va a enviar el 5 como tal, sino va a enviar una copia. No le va a enviar esta posición en memoria. Va a crear otra y le va a enviar, por ejemplo, esta. Un espacio donde va a poder trabajar la función. En realidad no le envía como tal una posición en memoria, ¿no? Solamente le envía este dato, le envía esta información y alguien allá en esa función, tal vez en una función f, que va a recibir un int c, lo va a recibir. Por ejemplo acá, voy a recibir lo que me envían y lo voy a poner en mi memoria. Eso es todo. En teoría eso es el paso de parámetro por valor. El por referencia, en el paso de parámetros por referencia se envía la dirección en memoria. O sea, esta dirección como tal, donde tú puedes afectarlo. Si yo afecto esta dirección en memoria, le digo que deje de guardar un 5 y que guarde un 6, ¿no? Imagínense que esto es por referencia. El C va a guardar un 6. Pero como he afectado también a esta posición en memoria, el A también va a guardar un 6. Bueno, en Java esto no se puede, en C++ sí, ¿no? Para pasar por referencia tienes que utilizar el ampersand. Pero en Java no. Hay una especie de pseudo valor, ¿no? La referencia es un pseudo valor en sí mismo. Y no puedes enviar tipos de datos primitivos como si fueran referencias. En Java, cuando envías tú un objeto, se envía siempre como referencia, siempre lo tratas como si fuera una referencia a un objeto. No tiene el dominio como lo tiene un tipo de dato primitivo, como ser el int o el double. Imagínense que hay un objeto. Voy a crear un espacio de memoria ficticio. No es así como es la memoria. Imagínense que tenemos un objeto AA, ¿no? Que guarda, no sé, nombre. mm, ¿Qué más podría guardar? No sé, sexo. Va a guardar entre comillas dos espacios. Lo digo entre comillas porque imaginemos que el nombre es un string. El string guarda muchos más espacios porque se comporta como un arreglo. A ver, mejor creemos el nombre que sea pues AA.
o AC mejor, o BC. No sé qué nombre poner, XY. Y el sexo que sea un carácter que sea pues F, de femenino. Lo que va a hacer este objeto va a guardar una referencia, posiciones en memoria. Por ejemplo, podría guardar este así, X, Y, que este sea el nombre, y este F, que sea el sexo. Bueno, todo esto es el objeto. Este es A, o sea, entre comillas es A, pero en realidad este pequeño A está apuntando, haciendo referencia a esta posición en memoria. Hace referencia. Si yo declaro otro objeto a A2 y le digo que sea igual a A, lo que va a pasar es que va a venir otro aquí, otro objeto y va a hacer referencia al mismo objeto. Si en este ámbito A2 quiere cambiar el nombre, por ejemplo, A2.nombre es igual a XZ, va a afectar a su referencia, a su posición en memoria. Y como están apuntando lo mismo, este cambio se verá afectado en ambos. Aquí se cambia bueno, este cambio en string no hace que solo se afecte en Z, ¿no ve? En el fondo, en memoria, lo que ocurre es que va a buscar. Es como si se eliminara todo esto y el compilador va a buscar otra posición en memoria que estén juntos y lo va a crear de esta manera. Para simplicidad, solamente lo voy a poner en el mismo espacio. XZ. El nombre de A2 es XZ, pero como ha afectado a este espacio de memoria y como este pequeño A también está apuntando lo mismo, su nombre ya no va a ser XY, va a ser XZ. Y esto puede ser conveniente o no dependiendo de lo que ustedes quieran usar y dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Habíamos visto en el examen anterior, en la resolución del examen, que no nos convenía que se maneje la misma referencia a un objeto, porque yo voy a modificar, voy a estar eliminando y voy a estar insertando y al final no voy a tener nada en mi arreglo. A ver, voy a abrir para explicarles esto. ¿Dónde está? Era el cambio, sí, era este. Res.act. Así, aquí está. Cuando yo no hacía este punto clone o clonar y solamente ponía este cant, estaba haciendo algo malo porque estaba añadiendo la referencia a esa cant. Pero cant se modifica muchas veces. Aquí le añado y aquí le elimino. Lo que pasa acá, o sea, cuando yo hago esto me devuelve una lista vacía. Y es porque estoy añadiendo y eliminando. Y al final cant se va a quedar vacío. Y todas las posiciones o todos aquellos que hacen referencia a Kant van a quedarse vacíos. Lo que yo hago es esto. Imagínense que estos corchetes eso es una array list. Imagínense que Kant también es una array list así, que primeramente guarda 1, 2 y 3. Yo en un momento le digo, no sé, este array list se va a llamar AL. Yo en un momento les digo al.add Kant. Ok, entonces, ¿qué va a guardar? Va a guardar el 1, 2 y 3. Ok, mi array list tiene un array list que guarda enteros. Nada de raro. Pero, ¿qué pasa si yo en el futuro, incluso, qué pasa si yo en otra función que está apuntando a este mismo Kant, en el ámbito de esta misma función, en el ámbito de acá, de esta operación, yo le digo Kant.remove, no sé, el elemento que está en la posición 2, o sea, este. Kant ya no va a guardar estos datos, sino va a guardar solamente estos datos, 1 y 2. Pero ¿qué va a pasar con este? También se va a eliminar. ¿Por qué? Porque este está guardando una referencia a esa Kant. No está guardando una copia. En estos casos, entonces, me conviene a mí no guardar una referencia. Me conviene guardar una copia. A veces sí te conviene manejar todo por referencia. Es muy poderoso eso. Pero a veces también te conviene guardar por copias. Entonces,
un objeto se debe saber copiar. Para nuestro caso, el ArrayList sí se sabe copiar. Tiene un método que se llama .copy, que devuelve una lista, perdón, .clone, que devuelve una lista y bueno, lo tienes que castear a un ArrayList. A ver, ya también habíamos visto los pasos de parámetros. Y el paso de parámetro por valor funciona normal, como siempre lo han utilizado, y el paso de parámetro por referencia siempre es con un objeto. En este caso, el tipo de paso de parámetros para los tipos de datos primitivos, estos, es por valor. Nos envían una copia, siempre una copia. Para este array y para estos array lists, funciona el paso de parámetros por referencia. Siempre manejamos referencia. A ver, les había dicho hace tiempo que el array, al igual que el array list, funciona como un objeto en Java. Es un objeto muy especial, pero al final de cuentas es un objeto. Si yo tengo un arreglo, ¿no? Que sea, no sé, otra vez 1, 2 y 3, el mismo. Y yo le envío a una función f este arreglo. Y no sé, lo podría imprimir. ¿Qué me va a devolver? Depende de lo que haga en esa función. Imagínense que también yo tengo una función void, no va a devolver nada, que se llame f, que reciba este arreglo. Int arreglo. Bueno, se puede llamar del mismo nombre o de otro, no importa. Al final de cuentas, si es un objeto, va a hacer referencia al mismo valor. A ver, si yo le digo arreglo en la posición 2 es igual a -1 y lo cierro, este cambio va a afectar tanto acá como a todos los que estén haciendo referencia a esa posición en memoria. En este caso, AR. Entonces, después de hacer esto, después de hacer este procedimiento, esta llamada, esta función, AR ya no va a tener 1, 2 y 3. Va a tener 1, 2 y -1. Para la mala suerte, un arreglo no tiene el método clonar. Tienes que ayudarte de otras clases o hacer tu propio método clonar. Como cuenta con tipos de datos primitivos, esto es facilito. Con objetos ya es un poquito más difícil. Ok, creo que eso sería todo. ¿Tienen dudas respecto al paso de parámetros por referencia? Si pongamos en vez de remove, ponemos igual a new, instanciamos otra vez, ¿se guardará referencia o no? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No se guarda la referencia cuando haces un new. Por ejemplo, imagínense que otra vez voy a manejar esta vez un string. ¿Por qué no? Un string es un objeto. Se va a manejar esto como una referencia porque es un objeto. String S no se va a guardar ABC. O mejor lo haré en código. Voy a crear un nuevo proyecto. Se va a llamar estructuras. Referencias. A ver. Voy a hacer mi método main. Public void main. No es estático. No lo voy a hacer estático para hacerlo más facilito. Aquí voy a tener un public void, no sé, función, fun, va a recibir un string por parámetros, string s igual. A ver, aquí voy a crear un string s, se va a llamar abc. Si yo le llamo a fun y le envío este s y luego imprimo s, vamos a ver qué va a pasar. String es un objeto inmutable. No se puede cambiar una vez creado.
O sea, tú no puedes decir a este S que se añada este D. No le puedes decir. Lo que puedes hacer es crear otro objeto a partir de lo que hay acá. Por ejemplo, hacer S es igual a S más D. Es apuntar a otro espacio en memoria completamente diferente y nuevo. No le puedes decir s.add un carácter o D. No se puede. No tiene ese método de añadir. No se puede cambiar. Nunca. Una vez creado, se va a quedar así para siempre. Hasta que tú lo cambies, ¿no? O sea, hacer esto, S es igual a S más D, es cambiar la referencia. Es cambiar, dejar de apuntar a este lugar y cambiarlo. Sigue siendo inmutable. Este valor no se cambia. Entonces aquí, si yo le digo que S va a ser igual a X, Y, Z, ¿qué es lo que va a imprimir esto? ¿Qué me quiere decir? En los comentarios. Vamos, no hay problema. X, X, Y, Z. A ver, vamos a ver. Imprime ABC. ¿Pero por qué imprime ABC si les estaba diciendo hace rato que un objeto siempre se maneja por referencia? ¿Me estaré equivocando? Eh, bueno, este igual, tengan cuidado con este igual. Tienen que tener mucho cuidado. Hace que se pueda cambiar la asignación. Bueno, siempre se cambia la asignación. Esto es una operación de asignación. Puedes cambiar la referencia con esto. Lo que pasa en el fondo es esto. A ver, yo le envío esto a una función fun que recibe un string que también se llama S. En realidad no importa, no importa si sus nombres son iguales, van a apuntar al mismo lugar. A ver, esto era un void también, ¿no? Si yo aquí le digo S es igual a X, Y, Z, ¿qué está pasando en memoria? En memoria, S está recibiendo una referencia hacia un lugar. A, B, C. Este es S. Y hay otro S que también está apuntando a ese lugar. Uno es del ámbito de la función, ¿no? Este es del ámbito de la función. Y este S es del ámbito de otra función. Está apuntando a este lugar. Yo cuando hago este S es igual a X, Y, Z, estoy asignando otro objeto, entre comillas, otro string. Es como si yo hiciera S es igual a new string y le envío X, Y, Z. Es como si yo hiciera esto. De hecho, es lo mismo. ¿Qué estoy haciendo acá? Asignando otra referencia. Entonces, este S del ámbito de esta función va a dejar de apuntar a este ABC y va a apuntar a otro lugar. X, Y, Z. A este lugar. No le ha afectado en nada. Estos tipos de datos, string, integer, double, boolean, character y bueno, todos los objetos envoltorios no se pueden afectar, son inmutables, no se puede cambiar su valor. Pero con otros objetos sí se puede. Vamos a crearnos un objeto acá para explicarlo mejor. Voy a crear una clase dentro de esta clase que también se puede y en algún momento también lo van a hacer ustedes. Class ejemplo. Este ejemplo va a contar con dos tipos de datos. mm, un int x va a ser igual, bueno, un int x y un char c. Bueno, lo voy a dejar así, no voy a crear sus constructores, esto solo es de ejemplo. A ver, lo voy a borrar esto. Si yo me creo aquí una clase ejemplo, ejemplo x es igual a new ejemplo. A ver, voy a crear su constructor nada más para hacerlo más entendible. Public ejemplo int x int c. Ah, perdón.
characters, charse. This.x es igual a x, this.c es igual a c. Y aquí le envío un 2, no sé, está bien. Si yo hago la llamada a una función, no sé, cambiar y le envío este x, o sea, una referencia a un objeto de tipo ejemplo. Aquí me voy a crear, a ver. Public void cambiar recibo un ejemplo del tipo le digo no sé, e.c es igual a z. Después de esto, ¿no? Si yo imprimo system.out.println x.c, ya no va a guardar a, va a guardar z. Pero vamos a ver si es verdad. Aquí está, guarda z. Pero, ¿y si hago que sea igual a un new ejemplo? Que le paso 2 y guardo z. ¿Qué va a guardar? ¿Qué va a imprimir? Va a imprimir una, porque yo no he afectado su espacio y memoria. Imprime una. Lo que hago con esto es simplemente dejar de ser una referencia de este objeto y pasa a ser otra referencia. También hay que tener cuidado con esta operación. Si en este caso, ¿dónde está? Acá. No era en este. ¿Dónde era? Abrir proyecto. Recursividad de examen. Si en este momento, por ejemplo, le decía que Kant sea igual a new array list, ¿qué hubiera pasado? A ver, en vez de Kant.clone, le voy a guardar Kant. Y le voy a decir que que esta variable Kant deje de apuntar a esto, o sea, deje de apuntar a esto, y que apunte a un nuevo objeto, un objeto vacío. En teoría, se va a ver afectado, no todos los que apunten a Kant van a ser un nuevo objeto. Es peligroso hacer de esta manera, pero vamos a ver. Vamos a ver qué me imprime. New cambio. Le voy a pasar los cortes 20, 10, 5, no, 20, 10, 7, 5, 3, 2, 1. Le voy a pasar el 10. Imprime vacío de nuevo. ¿Por qué? O sea, si yo he dicho que Kant apunte a un nuevo lugar, ya no estoy diciendo que Kant apunte a este Kant que en teoría ya se ha almacenado en este objeto. Tienen que recordar también que en recursividad todo funciona como una pila de funciones. O sea, este cambio en este momento solo va a servir para el Kant de ese entonces. A ver, no sé cómo podría explicarles esto. A ver, lo vamos a ejecutar con una prueba de escritorio. A ver si se ve con eso. Voy a poner acá. 2710. Muy bien. Miren, o sea, esto funciona como una pila. Primero en entrar, primero... Espera. Sí, primero en entrar, último en salir. Cada llamada a una función se va a ir apilando y va a ser el primero que va a trabajar. Primero entra acá, entra acá, entra acá. A ver, para este número va a ser un poquito largo que entremos a este if verdadero. ¿Dónde estaba? Ya. Paso, 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 paso.
A ver. A ver, no pongo el breakpoint acá porque si lo pongo acá no se va a poder ver eso, lo que quiero mostrar. ¿Dónde están? No me está jalando nada. Bueno, es que este ejemplo es un poquito largo. Mm, a ver, quiero ver cómo está Kant. 20, uff. Sí, se va a tardar un poquito. Sí que está con el 20. Ya saben qué, a ver, voy a hacer esto. Lo voy a poner acá a ver si no se pierde esa función. Aunque creo que sí se va a perder. Ok. Vemos que Kant es esto. No está guardando simplemente el 10. No va a pasar. Ok. No importa. Vemos el siguiente y ya. 7 y 3. Está bien. Este sí está bien. 7 y 3. Entra acá. Es de esta función. Esta es la función. O sea, la función en la pila es esta, la que está trabajando. ¿Quién ha hecho llamada a esta función? Es esta función. Esta función ha hecho llamada a esta función, de la cual sí es correcta. Lo añade y en este momento digo, para esta función que está primero en esta fila, digo, perdón, está en el tope de la pila, para esta función le digo que su elemento Kant, que ya está haciendo referencia a un objeto, 7 3 apunte a un nuevo objeto, que deje de apuntar a esa posición y que apunte a otro, sea un nuevo array list. Ok, hago esto y termina, ¿no? Va a devolver esto. Kant ahorita está apuntando a un array list vacío, con elemento 0. ¿Qué está guardando res? Sigue está guardando un elemento. Y este elemento que tiene, pues el 7 y el 3. Funcionó, ¿no? Entre comillas funcionó. Para esta función, hacer eso, ese cambio, es correcto. Ese cambio es correcto para esta función. Ahora, ¿qué pasa cuando termina esta función? Se devuelve a la que ha hecho el llamado. No, este es la función que hizo el llamado. Ese nombre está raro. Perdón, ese sonido. Ya ni modo. Ese Kant no se ve afectado para esta función. Este Kant está apuntando a un objeto, observen. A pesar de que le he dicho en la siguiente función, a la función a la que he llamado, o sea, a esta, le he dicho que Kant guarde un objeto, perdón, que deje de apuntar a este objeto y que apunte a un nuevo array list. Este cambio no se ve afectado en esta función. Solo se ve afectado en la función en la función futura. No propaga ese cambio. Por eso no funciona en este caso. Por eso hay que hacer el clone. Ah, perdón, sí, era el clone. Lo voy a poner a su original y ya está. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Y si van a trabajar con objetos o si van a hacer sus propias estructuras de datos, les recomiendo que sus estructuras sepan clonarse. E incluso sus objetos deberían saber clonarse. La mejor forma es propagando este método. A ver, si tenemos una clase rectángulo, por ejemplo, típico clase rectángulo, que va a tener un private, no sé, punto. Esto va a ser una clase, mejor. Private punto, punto.
No sé, va a tener tal vez un int altura, private, int altura y base. ¿Por qué no? Vamos a tener su constructor, ¿no? Public rectángulo que reciba estos datos por parámetro. Ya, ahora sí, está bien. ¿Qué debería hacer acá? O sea, para devolver un objeto copia de este mismo objeto, tendría que hacer un método clonar, como lo hizo este ArrayList. Lo voy a hacer con rojo. Este debería ser una de las formas para clonar. Le voy a revolver la misma clase porque es una copia, es un clon literalmente. Clonar. Le voy a devolver un new rectángulo. Le voy a enviar la altura. Le voy a enviar la misma base. Bueno, como son del tipo de dato primitivo, enviar esto, acuérdense, es por copia, entonces no hay ningún problema. Pero ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Bueno, yo podría delegar el copiar, o perdón, el clonar también a este objeto punto. Yo le podría decir punto, punto, clonar. Y le va a enviar un clon, una copia. Si no, tendría que hacer esto. New punto, eh, punto, punto, get x, punto, punto, get y. De esta manera funcionaría. Sería exactamente lo mismo. Solo hay que tener cuidado. O sea, tenemos que llevar todo esto hasta el punto en el que hasta el punto en el que tienes que manejar tipos de datos primitivos. Nada más. Y del punto básicamente sería casi lo mismo. Si tenemos una clase punto que tiene un private int x, y, tenemos un public, un constructor normal. Bueno, recibe cosas por parámetro en su constructor y asigna. Podríamos también crear su método clonar. Public. Devolvemos un punto. Clonar. Return. New punto. Y como aquí estamos manejando tipos de datos primitivos, simplemente le envío el mismo X y Y. No hay ningún problema. Si yo estuviera manejando aquí otro objeto, tendría que hacer lo mismo que acá. Clonar. Listo, te evitas ese tipo de cosas. Este punto puede manejarse como referencia y al mismo tiempo podrías crear una copia de ese punto para evitarte este tipo de situaciones. Y también este tipo de situaciones lo hemos visto en un ejercicio anterior. A ver, no sé si lo tendré. Mm, Creo que era de la práctica 3. Mm, No, era el de la práctica 2 entonces. Digo, el de la práctica 4. Subsecuencia acá. Aquí está. En este momento yo lo afecto. Hacer un res.clear, res.addAll. Ah, mira, esta es otra forma de hacer. Res.addAll. Como en este caso yo no tengo que guardar una lista de listas, este addAll funciona de la siguiente manera. Añade todos los elementos de esta sublista o esta lista. Añade exactamente todos los elementos. Yo después de añadir todos los elementos lo puedo limpiar este cant y va a funcionar. Bueno, en este caso no te sirve de mucho. Si tú hicieras esto en vez de punto .clear, ¿qué pasaría? Lo mismo que en la anterior función, ¿verdad? Para esta subfunción que está en mi pila de funciones,
recursivas, se va a afectar. Pero para quien ha hecho el llamado, ese cambio no se va a ver afectado. ¿Cómo podría ser para que se vea afectado hacer un count.clear? En este momento yo no estoy afectando, no estoy cambiando la referencia como con esto. Yo estoy afectando las posiciones en sí mismas. Este count.clear lo que hace es eliminar en el fondo todos los elementos. Y como está eliminando todos los elementos en una posición en memoria a la que está haciendo referencia, todos aquellos que hacen referencia en la misma posición van a ver reflejado este cambio. Es un poquito interesante, es para estar jugando con estas referencias. Y así. ¿Hay más dudas sobre referencias? Bueno, igual podrían preguntar cualquier momento de la clase. Supongo que se van a encontrar con muchas dudas al momento de implementar sus estructuras. Pueden preguntar en clase o en el grupo cuando ustedes quieran sobre esto. ¿No hay dudas? Hola. ¿Qué pasó? ¿Se fue mi internet? Hace rato sí escuché un sonido bien raro. Pero estoy con una conexión Ethernet directamente. No espero que no haya sido ese el problema. Todo bien. Está bien. Gracias, Javier. Muy bien, ahora bien rápidamente vamos a repasar sobre los tipos de datos paramétricos que he visto que la ingeniera también ya les ha enseñado, así que un pequeño resumen nomás vamos a hacer. Los tipos de datos paramétricos o parametrizados o genéricos también. A ver, tipos de datos parametrizados o genéricos. Te ayudan a hacer estructuras que almacenan cualquier tipo de objeto. Pero tiene ciertas restricciones, ya que la ingeniería ya les habló de cómo se crean, cómo funcionan. Vamos a hablar sobre sus restricciones, qué cosas pueden hacer y qué cosas no podrían hacer acá. Em, Como les había comentado, los tipos de datos genéricos, ups, que he puesto aquí una D, qué feo. Genéricos o parametrizados te permiten guardar cualquier tipo de dato que sea un objeto. No permite guardar datos primitivos. Y también hay ciertas cosas interesantes con este tipo de dato paramétrico. Si yo tengo una clase, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, lo voy a llamar gen, que significa, bueno, que es abreviatura de genérico, que va a guardar un t. Este t puede ser cualquier nombre, incluso puede ser un nombrecito. Puede guardar esto incluso. Se pone t nomás por convenio. Te suele poner t. Y yo le digo que este t extends cualquier clase. Puede extender una clase o una interfaz. En este caso, a ver, que extienda mm, una clase. Yo voy a tener aquí una clase X que va a tener ciertos atributos y ciertos métodos, como por ejemplo public void add, que bueno, no sé, solo es para explicar, no me interesa lo que está haciendo. Y si yo le digo que t extienda X, este gente, su campo de trabajo con tipos de datos se va a reducir. Ya no va a guardar cualquier tipo de dato. Solo va a guardar objetos que sean subclases de T o el mismo, perdón, subclases de X o el mismo X. Si en este momento en gente quieres guardar, por ejemplo, un integer, no te va a dejar, porque un integer no es un X, no está extendiendo X. Eso es interesante, se van a topar en algún momento con este tipo de cosas. Y para, entre comillas, em, implementar una interfaz, no se utiliza la palabra implements, ¿no? No tienes que ponerte implements, mm, no sé, una interfaz cualquiera, ¿no? Y uno, como ustedes lo quieran llamar.
Se utiliza extends también, y esto se pone por el hecho de que T no está implementando en tu clase los parámetros, perdón, las funciones de la interfaz, de la interface, sino está extendiendo. En teoría es una subclase, como con otras interfaces. Lo van a ver con la interface comparable, lo van a llegar a ver, ¿no? Hay la interface comparable que hace que cualquier objeto que implemente esta interface sepa compararse, tenga el método compareTo. Si ustedes ponen t extends comparable, todo objeto, o sea, todo t, va a saber compararse. Tú en un momento vas a poder hacer, no sé, TA, por ejemplo, imagínense que tienes este A, tú vas a poder hacer en algún momento, en alguna función, a.compareTo con otro objeto, ¿no? Este comparable tiene un método compareTo que devuelve un int y que recibe un object. También hay otra interface comparable que recibe un tipo de dato genérico también. Está el comparable t. Comparable t. Y este comparable t no tiene más que este mismo método, pero en vez de recibir un objeto recibe t. Int compare to t, no sé, t. De esta manera. Y tú podrías hacer esto así. Uy, creí que era el borrador. Comparable t. Listo. En algún momento lo van a llegar a ver. Espero que con esto ya no tengan dudas. Y vas a poder hacer esto. Es correcto decir esto. ¿Por qué? Porque va a recibir objetos que en el fondo implementen esta interface. Y el compilador lo sabe interpretar. Va a decir, ok, este tipo de dato, tiene este método porque pues está implementando esta interface. Entonces yo puedo hacer esto. Así medio que le estás obligando a tener una función. Y puedes hacer eso. Pero también hay que tener mucho cuidado. Generalmente les recomiendo que extiendan de una interfaz y no de una clase concreta para el tipo de dato genérico. Les hablé de que este tipo de dato tiene ciertas restricciones, como por ejemplo con los arreglos. Em, También con las instancias. A ver, primeramente, un tipo de dato genérico no se puede instanciar. Por ejemplo, tú no puedes tener esto, ¿no? Un class gen del tipo T, tener un T o B de objeto y en un momento hacer esto, ¿verdad? Objeto es igual a new T. Te va a dar un error. No es posible crear una instancia de un parámetro de este tipo. Em, la razón es porque T no existe en tiempo de ejecución. O sea, el compilador, ¿cómo es que podría saber qué tipo de objeto crear? No sabe. Acuérdense que este tipo de dato T es muy genérico. Entonces, en tiempo de compilación está diciendo qué estoy creando. O sea, cuánto espacio yo voy a almacenar. No se puede. Por esa razón no se puede crear. No se puede instanciar. Pero sí pueden instanciar clases que tengan este objeto. Por ejemplo, si yo tengo aquí una clase, otro, que guarda un tipo de dato T, dato, por ejemplo, y bueno, no sé, podría tener más parámetros. Y aquí tener un constructor. Aquí podrías poner dato es igual a null. O bueno, o dejarlo de esta manera. No simplemente instanciar tus otros datos. Por ejemplo, yo podría tener un int, no sé, un int x igual. X podría ponerle igual a 7 o depende de mí. No, cualquier otra cosa. Yo en este momento podría decir que, bueno, no voy a guardar un t, sino voy a guardar otra clase, ¿no? Un otro que va a guardar un t.
otro. Yo aquí sí puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo decir otro es igual a new otro. Bueno, lo puedo guardar así, lo puedo instanciar así, perdón, o lo puedo instanciar de esta manera, ¿no? Con los caracteres de diamante. Otro de tipo T y así. Puedes hacer esto, pero no puedes instanciar directamente un tipo de dato genérico. Acuérdense de esto. Voy a volver atrás para dejarlo con el anterior ejemplo. A ver. TOBJ. OBJ es igual a new T. Esto no se puede. New T. Incorrecto. Y bajo este motivo tampoco se pueden crear arreglos de este tipo. Tú cuando creas un arreglo, en el fondo, en el arreglo, cuando es un tipo de dato primitivo, le da un valor inicial. Cuando es un tipo objeto, le pone un nulo. Pero el compilador también sabe cuánto está guardando de ese arreglo. Es como si creara una instancia nula. A ver, hacer esto. A ver, gen de objeto y no sé, de vals. A ver, esto sí se puede, ¿no? Es correcto. Declararlo está bien, pero instanciarlo ya es otra cosa. A ver si yo tengo un constructor, perdón, que recibe un t objeto y nada más. No, mejor voy a recibir también un valor, ¿no? TBS. Este o, perdón, ups, este objeto, este de acá, solo le puedo asignar, no lo puedo instanciar. Yo puedo hacer esto. Está bien, esto es correcto. Hacer esto, pero vals es igual a new t de tamaño 5. No se puede. Lo único que puedes hacer es asignar también. Tú puedes hacer esto. Vals es igual a bs. Nada más. Es lo único que puedes hacer. Solo acá te permite hacer. Porque esto funciona en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. En tiempo de ejecución, este t ya tiene un valor. El compilador ya sabe qué va a guardar. Nada más. Es de este, no sé la razón en especial por qué no pasa con esto, pero tiene relación con que no se pueda crear instancias. A ver, otra restricción es que no puede ser un estático. No puede ser estático, o sea, tú no puedes hacer en un momento hacer un static de, ups, de objeto, no sé. Em, porque la razón es porque un estático, un tipo de dato static, no pertenece a la clase. O sea, no está ligado a la instancia de una clase, sino que puede existir solamente con invocar ese objeto. Y en teoría debería tener que estar instanciado. Hay que tener ciertos cuidados. No se van a topar con esto si es que no lo hacen para el momento de crear sus estructuras. Para esto tampoco, a menos que ustedes quieran implementar el array list, que es facilito, lo pueden implementar con un object. A ver, si ustedes hacen esto, gen, nada más, o sea, no va a guardar tipo de datos paramétricos, pero sí va a guardar un object, ¿no? Object obj, object vals. Es casi igual esto, ¿no? Entre comillas. Acuérdense de que el object es la superclase padre de todas las clases. No hay ninguna clase más que tenga más jerarquía que este object. Object O y object bs. Yo puedo instanciar un objeto. O sea, este op yo le puedo decir que sea igual a new
object o asignarle obj es igual a o. Y lo mismo para este caso. Yo puedo instanciar un arreglo de objetos. Yo puedo decir que val sea igual a new object, no sé, de tamaño 5. O asignarle val es igual a bs. Se puede. Y al final de cuentas estamos haciendo lo mismo que acá. Medio que estamos imitando el comportamiento de esta clase genérica. Un objeto puede almacenar cualquier tipo de dato. Puede guardar un entero, perdón, un integer, o cualquier clase que ustedes mismos se creen. Puede guardar incluso clases de su mismo tipo. Y los puede instanciar, entonces es casi lo mismo. Pero sí es lo mismo porque utilizamos un tipo de dato parametrizado genérico. Lo utilizamos por correctitud, por conveniencia. Es más fácil de leer que hacer este tipo de cosas y es más limpio. Hay una palabra específica para la cual se utiliza este tipo de datos, pero no recuerdo. Les voy a decir la siguiente clase. Pero es todo. Llegamos al final de la clase. ¿Tienen dudas respecto a esto? ¿O el paso de parámetros? ¿O las referencias de un objeto? Bueno, esta clase ha sido muy rapidita. La siguiente sí va a durar lo que debería durar. Pero es porque vamos a hacer ejercicios. Bueno, como no hay dudas, nos podremos ir temprano. Voy a subir la grabación.